Bienvenidos a este curso de Introducción al Conocimiento de la Doctrina Espírita. Este curso ha sido elaborado por la Asociación Espírita José Grosso. Estamos en la clase número 10 y en esta clase vamos a hablar sobre la reencarnación. Abordar el tema de la reencarnación es un compromiso importante dentro del tema espírita porque la reencarnación es el sistema que logra explicar de una forma satisfactoria los problemas sociales, los problemas de las desigualdades humanas, el problema del dolor, el problema del sufrimiento, y todo ello desde una óptica que encuadra perfectamente con el tema de la justicia divina, de la justicia de Dios. Por lo tanto, el tema de la reencarnación se puede abordar desde tres aspectos, desde tres análisis diferenciados. Primero se puede hacer un análisis histórico de la reencarnación, también se puede hacer un análisis filosófico de la reencarnación y por último también haremos un análisis científico de la reencarnación. El abordar la reencarnación desde estos tres prismas, desde estas tres visiones, supone lógicamente emplear una importante cantidad de tiempo a la hora de analizar el tema de la reencarnación. Y como ya en mi canal personal tengo una conferencia al respecto de la reencarnación desde un punto de vista histórico y también científico, en este curso lo que haremos será hacer un rápido análisis filosófico de la reencarnación, muy rápido, y haré un vínculo, un link para aquella otra conferencia. Por lo tanto, en este vídeo solamente abordaremos la reencarnación desde un punto de vista filosófico, muy sucinto, muy rápido, y al final del vídeo pondré un enlace para el análisis histórico de la reencarnación y el análisis científico de la reencarnación. A la hora de hacer un análisis filosófico de la reencarnación, es importante tener claro cuál es el concepto espírita al respecto de la idea de Dios. Porque solamente considerando a Dios como un ser perfecto, es que podemos entender y podemos comprender desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista racional, la reencarnación como un modelo perfectamente viable que nos permite entender a este Dios perfecto. Nosotros entendemos desde el punto de vista espírita, desde el espiritismo, que Dios es perfecto porque si no lo fuera, alguien o algo podría ser superior a él. Y por lo tanto, esto otro sería Dios. Entonces, de esta forma nos estaríamos remontando al infinito. Nos estaríamos remontando siempre a un ser más superior al otro, a un ser que tuviera aquellas cosas que a este primero le faltan. Y por lo tanto, en última instancia estaría ese ser absoluto, ese ser perfecto, y este ser sería Dios. Por lo tanto, para el espiritismo, no podemos concebir un Dios sin que sea perfecto en todos sus atributos. Nosotros no podemos saber todos los atributos de Dios, todas las cualidades de Dios, pero sí que podemos saber qué cualidades no puede tener. Por ejemplo, no podemos concebir un Dios que no sea absolutamente bueno, absolutamente sabio, absolutamente imparcial, un Dios que no ame a todos sus hijos de la misma forma. No podemos tener un Dios que crea privilegios para unos en detrimento de otros, un Dios que premia a unos y castiga a otros, un Dios que condena eternamente a alguno de sus hijos por un error cometido en la mayoría de las ocasiones por ignorancia. Entonces podemos tener una idea no de todas las cualidades de Dios, pero sí de aquello que a Dios no le puede faltar. Ahora bien, este Dios, que es perfecto, no puede tener la más leve imperfección, porque lo perfecto no puede contener lo imperfecto. Si es perfecto,
no puede ser imperfecto, y si es imperfecto, no puede ser perfecto. Entonces, como Dios es perfecto, no puede tener ni la más leve imperfección, y por lo tanto, no puede tener ningún vestigio de mal. Todo lo que se considera mal, todo lo que se considera malo, no puede provenir directamente de Dios, no puede ser obra de Dios. Por lo tanto, cualquier injusticia, cualquier imparcialidad, cualquier deferencia hacia alguien no puede venir de Dios, y las causas han de encontrarse en otra explicación. Sin este concepto de Dios no se puede creer en Dios, no se puede tener una idea de Dios. Y es quizás uno de los argumentos más fehacientes de que se usan los ateístas para negar la existencia de Dios. Hace un tiempo, vi por internet un debate entre estos dos personajes. Él es William Lane Craig, del que ya hemos hablado cuando hablamos al respecto de la existencia de Dios y cuando estuvimos abordando el tema del argumento cosmológico Kalam. Y este otro es Alexander Rosenberg. Él es un científico que se declara ateo. En un debate que realizaron en una universidad de Estados Unidos, el tema principal, el tema del debate era: ¿es racional creer en Dios? William Craig presentó su argumento cosmológico Kalam, donde a través de esos 3 enunciados presentaba cómo era algo eminentemente lógico creer en Dios, y Alexander Rosenberg intentó desmontar con poco éxito ese argumento. Luego hubo una serie de debate entre ellos y Rosenberg, viendo que de una forma lógica, racional, no podía desmontar el argumento para justificar la existencia de Dios, el argumento filosófico que presentaba Craig, basó todo su argumento en la existencia del mal, es decir, en el hecho de que existe mal, y como existe mal, no podemos concebir un Dios que haya creado este mal. Entonces su argumento para intentar decir que no es racional creer en Dios es la existencia del sufrimiento, porque él, cuando hablaba de mal, se refería fundamentalmente al sufrimiento humano, al sufrimiento que producen las desigualdades humanas. Entonces él llegaba a la conclusión que, supuesto hay esas desigualdades, supuesto hay esos problemas entre unos seres humanos y otros, supuesto existe ese sufrimiento, y ese sufrimiento es discriminatorio porque alcanza a unos y a otros no podemos creer en Dios, y no es racional creer en Dios, porque si existiese un Dios, todos estos sufrimientos no existirían, o por lo menos sería evidente que hace algo al respecto. Este no es un argumento nuevo, no es un argumento original de Rosenberg. Yo cuando he visto, a mí me gusta mucho ver entrevistas a personalidades que han destacado en algún campo, y cuando a muchos de estos que son ateos le preguntan si creen en Dios, quizás el argumento con más peso que están dando es ese, es decir, con todo el sufrimiento, con todas las desigualdades sociales y humanas que existen, si existiera Dios haría algo. Y como no vemos que se haga nada a ese respecto, pues llegamos a la conclusión de que Dios no existe. Si consideramos, lógicamente, solamente la vida desde un punto de vista físico, si consideramos la vida solamente desde un punto de vista materialista, lógicamente no habría sentido
y no te habría cómo considerar la existencia de Dios. Porque efectivamente, si Dios existe, sería un Dios injusto, un Dios parcial, un Dios que beneficia a unos y castiga a otros. También si consideramos que hay una sola existencia y esta existencia determina cuál será nuestro estado por toda la eternidad, tampoco es lógico considerar la existencia de Dios. Porque habría que preguntar, ¿por qué hay personas, por qué hay seres humanos a los cuales Dios los ha creado con condiciones genéticas que los vinculan más hacia el mal que hacia el bien? Mientras que ha creado a otros con condiciones genéticas que los vinculan más hacia el bien que hacia el mal. ¿Por qué crea a unos seres y los pone en un ambiente turbulento, en un ambiente difícil, mientras que crea a otros y los pone en un ambiente favorable para el desarrollo de las cualidades nobles? Y podríamos seguir haciendo cientos y cientos de preguntas para las cuales tanto el materialismo como la unicidad de existencias no encuentran una respuesta convincente. ¿Dónde encontramos esa respuesta convincente? Lógicamente en la reencarnación. Vamos a ver el principio de la reencarnación en el espiritismo. Porque la reencarnación consigue explicar las desigualdades humanas bajo una idea de un Dios perfecto y de un Dios justo. Lo vamos a desarrollar en una serie de puntos que ya los hemos visto cuando estuvimos hablando de la visión espírita al respecto del alma. Y vamos a ver cómo con estos puntos y la reencarnación podemos entender primero la causa de los sufrimientos, la causa de las desigualdades sociales y cómo todo esto no está en contra de la existencia de un Dios justo, de un Dios bueno, de un Dios sabio y de un Dios que nos ama a todos por igual. El principio de la reencarnación en el espiritismo se basa en que todos somos espíritus y todos somos creados por Dios iguales. Es decir, todos partimos del mismo punto inicial. Ese punto inicial, como ya hablamos anteriormente, es desde la sencillez y la ignorancia. No voy a entrar profundamente en los conceptos sencillos e ignorantes porque ya se han abordado. Pero vendríamos a decir que todos somos creados por Dios iguales, es decir, todos partimos de la misma base. Cuando somos creados no tenemos ni complejidad ni tenemos conocimientos. Por lo tanto, empezamos desde cero y todos empezamos desde ahí. El espíritu, una vez que ha empezado, necesita unirse a la materia para evolucionar. ¿Por qué? Porque la materia tiene una serie de necesidades que cubrir. Y en este proceso de cubrir esas necesidades que la materia tiene, se empiezan a desarrollar las facultades que están latentes en el espíritu. Entonces, el espíritu, en ese contacto con la materia, empieza un proceso de evolución, de desenvolvimiento. El espíritu, aunque es creado por Dios sencillo e ignorante, tiene latentes, en germen podríamos decir, todas las facultades que lo hacen ser inteligente, que lo hacen espíritu. El amor, la sabiduría, el conocimiento, el perdón. Es decir, todas las cualidades que lo hacen y lo desarrollan como espíritu se encuentran en ese ser que es creado por Dios y que empieza desde cero. Están ahí esas facultades latentes y ese espíritu, en su contacto con la materia, empieza a desarrollar estas facultades, empieza a emerger estas facultades. Al principio, este desarrollo se hace de forma inconsciente, se hace de forma automática, pero hay un momento en el cual surge la conciencia. Cuando surge la conciencia, nos reconocemos a nosotros mismos y por consecuencia empezamos a diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y esto, el surgimiento de la conciencia, nos da el libre albedrío y por lo tanto nos da la responsabilidad.
Empezamos a ser responsables de nosotros mismos. Por lo tanto, cuando la conciencia ha surgido, cuando ha emergido la conciencia, cuando ya somos capaces de reconocernos a nosotros mismos, y este es un proceso, repetimos, gradual, es un proceso lento, no es un proceso que se da de un día para otro, cada uno de nosotros tiene el libre albedrío de coger el camino del bien o del mal. Pero, además del libre albedrío, tenemos la responsabilidad. Por lo tanto, somos responsables de todo aquello que vamos haciendo. Y por lo tanto, vamos recogiendo el bien que hacemos o el mal que vamos haciendo. De esta forma, el sufrimiento es consecuencia del mal que nosotros hemos hecho, del sufrimiento que con nuestro comportamiento hemos producido a los demás y que ahora retorna, pero retorna de una forma terapéutica, es decir, retorna para enseñarnos que eso que hicimos no fue correcto. Y cuando nosotros nos comportamos bien y tenemos una vida plena, esto retorna nuevamente hacia nosotros. Entonces somos nosotros mismos los constructores de nuestro destino. Este que es un proceso de siembra y cosecha, es un proceso gradual, es un proceso lento. Y este proceso lento no puede hacerse en una sola existencia, en una sola reencarnación. De ahí que sea necesario volver varias veces a la vida física. Este es el principio filosófico de la reencarnación en el espiritismo. Y este principio filosófico explica las desigualdades humanas. Aquí no hay injusticia de Dios. Cada uno tiene aquello que ha hecho de sí mismo a lo largo de sus diferentes existencias. Yo, por ejemplo, que tengo una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa que me imposibilita realizar muchas funciones de la vida diaria, esto no es consecuencia ni de la casualidad ni de una injusticia divina. Esto es consecuencia de que posiblemente en una reencarnación anterior yo tuve un comportamiento negativo hacia alguien, produje un daño en alguien, y mi conciencia culpable a la siguiente reencarnación transfirió para mi cuerpo físico, para mi organismo físico, las consecuencias de aquello que yo había realizado en una reencarnación anterior. Hay quien dice entonces, nosotros somos reos, estamos castigados. Esto dignifica al ser humano, porque le hace dueño de sí mismo, le hace dueño de aquello que tiene. No es juguete del azar. Yo no soy juguete de un azar ciego que no puedo dominar. Yo no soy juguete de una voluntad divina caprichosa que ha querido darme una enfermedad degenerativa. Yo soy el constructor de mí mismo. Y si hoy tengo una enfermedad degenerativa, es porque en el pasado tuve un comportamiento equivocado. Esta enfermedad degenerativa no es un castigo. Esta enfermedad degenerativa me está enseñando a no volver a cometer los mismos errores. Y llegará un día, gracias a un comportamiento honesto, a un comportamiento sabio, en el que yo podré superar estos conflictos internos y podré vivir en la plenitud. Entonces la reencarnación lo que nos hace es ser dueños de nosotros mismos y por lo tanto nos da dignidad al ser humano. Terminando, porque esto podríamos hablar muchísimo, pero vamos a analizar desde un punto de vista muy sucinto, muy rápido. El principio de la reencarnación en el espiritismo nos dice que no hay injusticia en la obra de Dios. El mal no es creación de Dios. Lo que existe es el camino para nuestro progreso. Dios nos ha creado simples e ignorantes y nos ha creado las leyes que permiten que nosotros podamos progresar, que podamos evolucionar. Ahora,
El mal surge cuando nosotros no seguimos de una forma totalmente voluntaria el camino del bien que esas leyes nos trazan. Y como consecuencia viene el sufrimiento, viene el dolor. Repetimos, no como castigo, sino como terapia para nuestra propia educación y retorno al camino del bien. De esta forma se explican con la reencarnación sin ningún tipo de duda los sufrimientos, los problemas, los dolores, dentro de una ley mayor que va a permitir que los seres humanos, que los espíritus, evolucionemos, dándonos dignidad al hacernos responsables de nosotros mismos y no juguetes de fuerzas ajenas a nosotros. Por lo tanto, la reencarnación es un principio fundamental en el espiritismo porque explica como ninguna otra idea todas estas cuestiones que no encuentran explicación en la unicidad de existencia y mucho menos en el materialismo. Además, con la reencarnación desarrollamos la confianza en Dios nuestro Padre. Es gracias a la reencarnación que nosotros podemos sentirnos realmente hijos de Dios y podemos sentir el amor de Dios en nosotros, aún dentro del dolor, aún dentro del sufrimiento. Terminamos con esta clase y ahora pondré en el vídeo un link para el análisis histórico y el análisis científico de la reencarnación.